El aire se escapó de mis pulmones en un silbido helado, como si un ladrón invisible me hubiera robado no solo mis joyas, sino también el aliento. La caja de terciopelo rojo, que había sido el santuario de mis recuerdos más preciados, yacía abierta y vacía sobre mi tocador. Cada compartimento, cada ranura que una vez acunó un pedazo de mi historia, ahora era un hueco oscuro y mudo. Mis dedos temblorosos recorrieron el forro de seda, buscando inútilmente el frío familiar del oro y la promesa silenciosa de las piedras que Julio me había regalado. El silencio de la habitación se hizo ensordecedor, un vacío que reflejaba el que se acababa de instalar en mi pecho. Fue en ese preciso instante que comprendí la verdadera dimensión de la crueldad, una que no necesita gritos ni golpes para destrozar un alma. Era una aniquilación silenciosa, un borrado metódico de mi existencia. Fue Carolina, mi nuera, la arquitecta de este vacío. La encontré en la sala, revisando unas revistas de decoración, con una serenidad que me revolvió el estómago. Cuando le pregunté, con un hilo de voz que apenas logré sostener, por mis joyas, su sonrisa fue una obra maestra de condescendencia. «Ah, eso», dijo, pasando una página con indiferencia. «Las doné a la caridad, Elena. Seamos honestas. Una viuda anciana ya no necesita tales adornos. Es mejor que sirvan para una buena causa». Sus palabras, tan casuales y a la vez tan afiladas, me golpearon con la fuerza de una bofetada. No había malicia en su tono. No, lo que había era peor. Una absoluta certeza de que tenía el derecho de decidir sobre mi vida, sobre mis recuerdos, sobre mi valor. Me había despojado de mi pasado con la misma facilidad con la que se desecha un mueble viejo. Mi mundo se encogió hasta caber en la opresión de mi garganta. No era el valor monetario lo que me dolía, aunque sabía que algunas piezas eran considerablemente valiosas. Era el brutal despojo de mi identidad. Cada anillo, cada pendiente, cada collar era un capítulo de mi vida con Julio. Eran los aniversarios, los nacimientos, las reconciliaciones tras una pelea tonta. Eran sus manos firmes abrochando un cierre en mi nuca, su sonrisa reflejada en el brillo de una gema. Carolina no había donado simples objetos. Había donado mi historia de amor, mi juventud, los sacrificios silenciosos de toda una vida. Me sentí como un fantasma en mi propia casa, una reliquia a la que se le permite existir, pero no poseer, no recordar, no ser. La humillación era un veneno lento, extendiéndose por mis venas, helando cada rincón de mi ser. Mi mente, en un acto de autodefensa, voló hacia el broche de filigrana de plata que Julio me regaló en nuestras bodas de plata. No era el más caro, ni el más llamativo, pero era el que contenía la esencia de nuestro viaje. Recuerdo su torpeza al prenderlo en mi vestido esa noche, sus dedos, acostumbrados a la dureza de la madera en su taller, temblando ligeramente. «Para que el mundo vea que llevas mi corazón prendido al tuyo», me susurró al oído. El peso de ese broche sobre la tela era el peso de su amor, tangible y constante. Ahora, ese símbolo estaba en manos de un extraño, considerado una baratija sin importancia por la mujer que mi hijo había elegido. ¿Cómo podía Mauricio permitir algo así? ¿Cómo podía mirar a su esposa y no ver el desprecio con el que trataba a su propia madre? La complicidad de mi hijo Mauricio fue la espina más dolorosa de esta corona de humillación. Cuando lo confronté, buscando en sus ojos un refugio, un aliado, solo encontré una mirada esquiva y una defensa cobarde para su esposa. «Mamá, ella no lo hizo con mala intención», balbuceó, sin poder sostenerme la mirada. «Carolina solo piensa en el futuro, en simplificar las cosas. No te aferres al pasado». Sus palabras, destinadas a calmar, solo avivaron el fuego de mi dolor. Él, mi único hijo, por quien había sacrificado noches de sueño y años de juventud, me pedía que soltara el pasado como si fuera un lastre, como si la memoria de su padre y la nuestra no mereciera ser honrada. En ese momento, el lazo invisible que nos unía se tensó hasta casi romperse. El amor de una madre es incondicional, pero su respeto debe ganarse. Pero mientras las lágrimas de impotencia se secaban en mis mejillas, algo más comenzó a surgir desde las profundidades de mi ser. Una calma gélida, una claridad que no había sentido en años. Carolina, en su arrogancia, había cometido un error monumental.
Creía haberme despojado de todo, reduciéndome a una anciana insignificante esperando su final. Pero subestimó la fuerza que se forja en el silencio y el sacrificio. Subestimó la memoria de una mujer que lo había dado todo y que ahora no tenía nada que perder. Y lo más importante, subestimó el contenido de esa caja de terciopelo. Ella no sabía que entre esas baratijas se encontraba una pieza, una sola, que no solo era un recuerdo, sino también una llave. Una llave que estaba a punto de abrir una puerta que ella ni siquiera sabía que existía. La justicia, a veces, no grita, susurra y espera el momento perfecto para actuar. Mi nombre es Elena Duarte y tengo 72 años. Hace exactamente 10 que el calendario se detuvo para una parte de mi corazón, el día que enterré a mi Julio y me convertí oficialmente en viuda. Vivo en la casa que construimos juntos, ladrillo a ladrillo, con más sueños que dinero. La misma casa en la que criamos a nuestro único hijo, Mauricio. Pero ahora sus paredes, que antes resonaban con risas y vida, parecen haber ensanchado, y el eco de mi soledad se ha vuelto mi compañero más constante. Mi vida transcurre de forma modesta, casi invisible, sostenida por la pensión de mi esposo y una pequeña ayuda mensual de mi hijo, un dinero que siempre llega a través de un sobre entregado por Carolina, como un recordatorio sutil de mi dependencia. Es una existencia tranquila en la superficie, pero bajo el agua serena, las corrientes de la desdicha han comenzado a agitarse con una fuerza que no puedo seguir ignorando. Mi rutina es mi ancla, un ritual sagrado contra el caos del dolor y el olvido. Cada mañana, el sol me encuentra en mi pequeño jardín, un rincón de tierra donde mis rosales y hortensias luchan por florecer. Hablo con ellas, les cuento mis penas y mis alegrías, porque sé que las plantas, a diferencia de algunas personas, saben escuchar sin juzgar. Después, el aroma del café recién hecho inunda la cocina, un fantasma de todas las mañanas compartidas con Julio. Me siento en la misma silla de siempre y a menudo saco su caja de cartas. Releer su caligrafía, a veces firme, a veces cansada, es como escuchar su voz a través del tiempo. Esta es mi vida ahora, un tejido de pequeños hábitos, de silencios y de conversaciones con los recuerdos. Un mundo frágil que mi nuera ha decidido que ya no tengo derecho a habitar. Siempre he sido una mujer de pocas palabras, pero de sentimientos profundos. Julio solía bromear diciendo que yo tenía un corazón de poeta atrapado en el cuerpo de una guerrera silenciosa. La vida me enseñó muy pronto que las quejas rara vez solucionan algo. Así que aprendí a llevar mis cargas con una dignidad callada, con la espalda recta, aunque el peso amenazara con doblegarme. La gente, incluida mi propia familia, a menudo confunde mi reserva con debilidad, mi silencio con sumisión. Pero no es así. Mi silencio es un escudo, un espacio donde observo, analizo y protejo esa parte de mí que sigue intacta, esa esencia que ni la pérdida ni el desprecio han logrado erosionar. Es la calma del ojo del huracán, una quietud que precede a la acción necesaria. Y siento que la tormenta se acerca. Si me mirara en un espejo, vería el mapa de mi vida grabado en mi rostro. El cabello, ahora completamente plateado, cuenta las noches de preocupación por un hijo enfermo o un esposo que trabajaba hasta tarde. Las arrugas alrededor de mis ojos son los caminos que dejaron tanto las risas compartidas con Julio como las lágrimas derramadas en la soledad de mi cama desde su partida. Mis manos, manchadas por la edad y la jardinería, son las mismas manos que curaron heridas, que amasaron el pan, que aplaudieron en actos escolares y que sostuvieron la mano de mi esposo hasta su último suspiro. Soy un libro viviente. Cada pliegue de mi piel es una página, y Carolina, con su desprecio por el pasado, intenta arrancar esas páginas una por una, sin entender que una historia no puede ser borrada, solo puede ser ignorada. Mi mayor vulnerabilidad, la grieta en mi armadura, siempre ha sido el amor inmenso que siento por Mauricio. Desde que nació, se convirtió en el sol alrededor del cual giraba mi universo. Por él, habría luchado contra ejércitos. Por su felicidad, he tragado veneno en forma de sonrisas falsas y comentarios hirientes de su esposa. Este amor, tan puro y poderoso,
Se ha convertido en mi talón de Aquiles. Me ha hecho tolerar lo intolerable, justificar lo injustificable y, sobre todo, evitar cualquier confrontación que pudiera poner a mi hijo en la incómoda posición de tener que elegir entre su madre y su mujer. He callado para no causarle dolor, sin darme cuenta de que mi silencio estaba permitiendo que mi propio corazón se partiera en 1000 pedazos. El amor no debería ser una jaula, y yo misma he construido mis barrotes. Pero lo que Carolina ignora, lo que incluso mi hijo parece haber olvidado, es que antes de ser madre y viuda, fui Elena Duarte, enfermera jefe del hospital público del centro. Durante más de 30 años, mis días transcurrieron en medio del caos, la urgencia, la vida y la muerte. Aprendí a mantener la calma cuando todo alrededor era pánico, a tomar decisiones cruciales en segundos, a leer a las personas no por lo que decían, sino por el miedo o la verdad en sus ojos. Esa mujer, la que no temblaba ante la sangre ni se doblegaba ante la arrogancia de los médicos, ha estado dormida durante una década, adormecida por el duelo y la rutina. Pero el dolor del despojo, la humillación de ser tratada como un estorbo, la ha despertado, y ella recuerda perfectamente cómo luchar. Este acto cruel de mi nuera ha sido una especie de despertar brutal. Al intentar borrar mi pasado, lo único que ha conseguido es resucitar a la mujer que yo era. La nostalgia que me envolvía como una niebla suave se está disipando, dando paso a una claridad cortante, a una determinación fría como el acero. El amor por mi hijo sigue ahí. Es inamovible, pero ahora está acompañado de un nuevo amor, uno que había olvidado, el amor propio, el respeto por mi historia y por el hombre con el que la compartí. Ya no se trata solo de recuperar unas joyas, se trata de recuperar mi voz, mi lugar en el mundo, mi dignidad. La mujer vulnerable sigue aquí, pero la guerrera silenciosa ha vuelto a tomar el mando. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Cuéntamelo en los comentarios. Mauricio Duarte. Él es un buen hombre, o al menos se esfuerza por serlo. Es un arquitecto talentoso, con un nombre que empieza a ser reconocido, y su trabajo es su orgullo. Recuerdo al niño que fue, un chiquillo lleno de energía que defendía a los más débiles en el patio del colegio y que me llenaba de besos pegajosos al volver a casa. Veo destellos de ese niño en él a veces, en una sonrisa fugaz o en un gesto amable. Pero ese núcleo de bondad está ahora recubierto por una capa de pasividad, un deseo abrumador de mantener la paz a cualquier costo, especialmente la paz con su esposa. Se ha convertido en un experto en el arte de no ver, de no escuchar, de no tomar partido, sin darse cuenta de que la neutralidad, en casos de injusticia, siempre favorece al opresor. Y en el tercer vértice, dominando la geometría de nuestras vidas, está Carolina Vidal, mi nuera. Es la personificación de la ambición envuelta en seda. Siempre va impecable, con un perfume caro que se anuncia antes que ella y una sonrisa perfectamente calibrada que nunca, jamás llega a sus ojos. Sus ojos son fríos, calculadores, siempre evaluando, midiendo el valor de las cosas y de las personas. Proviene de una familia modesta, algo que se esfuerza en ocultar bajo capas de ropa de diseñador y un vocabulario salpicado de anglicismos. Para ella, la vida es una escalada social constante, y yo, con mis vestidos sencillos, mis manos de jardinera y mis historias de un pasado de lucha, soy un ancla que la arrastra hacia un lugar que detesta. Soy la prueba viviente de que su esposo no nació en la cuna de oro que ella pretende hacer creer al mundo. La motivación de Carolina va más allá del simple materialismo. Es una necesidad casi patológica de construir una nueva identidad. El dinero y el estatus son los ladrillos con los que edifica una fortaleza para proteger sus inseguridades. Ella no solo me ve como un fardo económico o una presencia incómoda, me ve como una amenaza a su guión. Cada vez que hablo de los sacrificios que Julio y yo hicimos, estoy, sin querer, recordándole a Mauricio un mundo donde ella no existía, un mundo de valores que ella no comparte. Deshacerse de mis joyas no fue un acto impulsivo de crueldad, fue una jugada estratégica, un movimiento para borrar el último vestigio tangible de la historia de los Duarte
antes de ella, para asegurarse de que el único pasado que importe sea el que ella decida contar. Nuestra relación no siempre fue este campo de batalla silencioso. Cuando Mauricio me la presentó, Carolina desplegó todo su encanto. Me llamaba Mamá Elena, me traía mis flores favoritas y escuchaba mis historias con una atención que, ahora lo sé, era completamente fingida. La máscara comenzó a caer poco después de la boda. Los gestos se volvieron más sutiles, pero más afilados. Recuerdo vívidamente el día que llegó con un equipo de decoradores como un supuesto regalo para mí. Sin consultarme, reemplazaron la estantería de roble que Julio había construido con sus propias manos por una estructura metálica, fría y sin alma. «Hay que modernizarse, Elena», dijo. «No podemos vivir aferrados a los fantasmas». No estaba renovando mi sala. Estaba exorcizando los recuerdos de mi esposo de mi propio hogar. El punto de inflexión, el momento en que comprendí que no había esperanza para una relación cordial, fue durante una cena de Navidad. Había otros invitados, amigos importantes de Mauricio y Carolina. Con la calidez del momento conté una anécdota de cómo Julio trabajó doble turno durante 6 meses para comprarle a Mauricio su primera bicicleta de carreras, la que tanto anhelaba. Era una historia de amor paterno, de sacrificio gozoso. La sala quedó en silencio y vi un destello de furia pura en los ojos de Carolina. Más tarde, esa noche, la escuché decirle a Mauricio en su habitación, con la puerta entreabierta a propósito, que yo los avergonzaba, que insistía en romantizar la pobreza y que eso dañaba su imagen. El mensaje fue brutalmente claro. Mi amor y mis sacrificios eran motivo de vergüenza. Desde entonces, me he movido por mi propia casa como una diplomática en territorio hostil. He aprendido a callar mis recuerdos, a editar mis anécdotas, a encogerme para ocupar el mínimo espacio posible en sus vidas. Todo por Mauricio, para evitarle el dolor de un conflicto abierto. Acepté las humillaciones veladas, los desprecios sutiles, las sonrisas que eran insultos. Me convencí de que era el precio a pagar por la paz familiar. Pero el robo de mis joyas, perpetrado con esa excusa tan falaz de la caridad, no fue una simple escaramuza más en esta guerra fría. Fue un acto de aniquilación. Fue la bandera de Carolina plantada sobre las ruinas de mi historia. Fue su declaración final de victoria. Pero toda victoria declarada antes de tiempo es, en realidad, el principio de la derrota. Nuestra historia de amor, la de Julio y la mía, fue también una historia de sacrificio. Cuando éramos jóvenes, nuestros sueños no eran de mansiones ni de viajes exóticos. Soñábamos con darle a nuestro futuro hijo las oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Él, un carpintero con manos de artista y espalda de roble. Yo, una enfermera con más vocación que sueldo. Recuerdo el olor de nuestra vida de entonces, una mezcla del antiséptico de mi uniforme con el aserrín fresco que se adhería a la ropa de Julio. Éramos un equipo, 2 almas remando en la misma dirección, con las manos callosas y el corazón lleno de un propósito que nos trascendía, allanar el camino para Mauricio. Cada día era una batalla, pero la librábamos juntos, con la certeza de que nuestro sudor estaba regando las raíces de un futuro mejor para él. Mis años en el hospital público se desdibujan en una memoria de pasillos interminables, el pitido incesante de las máquinas y el peso del sufrimiento ajeno. Trabajé en el ala de urgencias, un lugar donde el tiempo se mide en latidos y la vida pende de un hilo. Hice turnos dobles, cubrí festivos, sacrifiqué fines de semana y reuniones familiares. Llegaba a casa con los pies hinchados y el alma agotada, a veces solo para darle un beso a un Mauricio, ya dormido, y volver a prepararme para la siguiente jornada. No me quejaba, no lo veía como una carga. Cada hora extra, cada noche en vela, era un ladrillo más en la educación de mi hijo, una pequeña garantía de que él no tendría que enfrentarse al mundo con las manos tan vacías como las nuestras. Era el lenguaje de mi amor, un amor que se expresaba en el cansancio y el deber cumplido. Mientras yo luchaba en la trinchera de la salud pública, Julio libraba su propia batalla en el pequeño taller que había construido en el patio trasero. Era un maestro con la madera, capaz de crear belleza a partir de un simple tablón.
Pero su arte no siempre pagaba las facturas. Para costear el colegio privado de Mauricio, tuvo que tragarse su orgullo de artista y aceptar trabajos menores, reparar sillas cojas, arreglar puertas que no cerraban, trabajos que otros carpinteros despreciaban. Lo veía desde la ventana de la cocina, bajo la luz amarillenta de una bombilla solitaria, trabajando hasta bien entrada la noche, el rostro surcado por el cansancio y el polvo de madera. Nuestro amor se forjó en esa complicidad silenciosa, en el entendimiento mutuo de que estábamos construyendo algo más grande que un mueble o una quincena. Estábamos construyendo un porvenir. Nuestra vida era un ejercicio constante de renuncia. La palabra lujo no existía en nuestro diccionario. Remendábamos la ropa hasta que ya no admitía un pespunte más. Aprendimos a hacer magia para que un pollo alcanzara para varios días, y nuestros únicos paseos eran al parque del barrio. Cualquier pequeño extra, cualquier moneda ahorrada, iba directamente a una alcancía destinada a Mauricio. Unos zapatos nuevos para él significaban otro año con mi abrigo viejo. Un libro de texto para sus clases era más importante que una herramienta nueva para el taller de Julio. No fueron sacrificios heroicos y grandilocuentes, sino una suma de miles de pequeñas negaciones diarias, un goteo constante de nuestros propios deseos en favor de los suyos. Le dimos todo lo que teníamos y lo que no teníamos también. El mayor de nuestros sueños y también de nuestros desafíos fue su universidad. Cuando Mauricio fue aceptado en la Facultad de Arquitectura, la alegría fue tan inmensa como el pánico. ¿Cómo íbamos a pagarlo? La respuesta, como siempre, fue el trabajo. Julio aceptó un empleo adicional como vigilante nocturno en una fábrica, y yo empecé a tomar turnos de enfermería a domicilio, cuidando a pacientes en sus últimas horas. Apenas nos veíamos. Éramos dos sombras que se cruzaban en el pasillo, intercambiando un beso cansado antes de que uno se fuera a trabajar y el otro llegara a dormir unas pocas horas. Vivimos así durante 5 años, alimentados por café y la imagen de nuestro hijo, nuestro futuro arquitecto, recibiendo su título. Fue el período más agotador y, a la vez, el más gratificante de nuestras vidas. En medio de esa austeridad casi monacal, las joyas eran nuestra única licencia, nuestro único pecado. Cada pieza era un monumento a una victoria. Compramos los pendientes de perlas cuando Julio consiguió su primer gran encargo para amueblar una casa entera. El anillo de zafiro fue para celebrar que Mauricio se había graduado del colegio con honores. No eran caprichos, eran medallas ganadas con sudor y esfuerzo, la prueba tangible de que nuestro sacrificio valía la pena. Recuerdo las palabras de Julio cada vez que me regalaba una. «Esto es para ti, mi reina, porque eres la alquimista que convierte nuestro esfuerzo en oro». Eran los símbolos de nuestra resistencia, la belleza que lográbamos arrancar a una vida de privaciones. Y ahora, Carolina las había llamado trastos viejos. El contraste entre el pasado que forjé y el presente que me imponen es una herida que no deja de sangrar. Mi hijo, cuya carrera fue cimentada sobre nuestras espaldas doloridas, ahora permite que su esposa deseche los símbolos de ese amor y sacrificio como si fueran basura. Ellos, que viven en una casa de diseño y viajan a lugares que Julio y yo solo vimos en postales, consideran que nuestro pasado es vergonzoso. La ingratitud es tan profunda que me deja sin aire. No se trata de que me devuelvan el dinero o el esfuerzo. Se trata del reconocimiento, del respeto por la historia que los puso donde están. Han construido su palacio sobre los cimientos de nuestro sacrificio y ahora pretenden demoler esos cimientos para que nadie vea de dónde vienen. Al final, todo se resume en una lección dolorosa. Como padres, damos sin esperar nada a cambio. Es un regalo incondicional, una entrega total. Pero en mi entrega, en mi afán por proteger y proveer a mi hijo, cometí un error. Olvidé protegerme a mí misma. Le enseñé a recibir, pero fallé en enseñarle el valor de la gratitud. Creí que el respeto era algo que se daba por sentado, inherente al lazo de sangre. Ahora veo que el respeto se debe cuidar, se debe defender. Al permitir que me hicieran pequeña, al aceptar el desprecio silencioso para mantener una paz frágil,
Les di permiso para pisotear mi dignidad. El amor de una madre no debe ser una alfombra para que otros limpien sus pies. Y he decidido que esta alfombra se va a levantar. Tras el torbellino inicial de dolor y rabia, mi mente comenzó a trabajar de una forma distinta. La enfermera que fui, entrenada para mantener la calma y el orden en medio del caos, resurgió de las cenizas de mi pena. Comencé a hacer un inventario mental, pieza por pieza, de todo lo que contenía aquella caja de terciopelo. Repasé los pendientes de Fiem Tisiam, perla, el collar de filigrana de mi abuela, la pulsera de oro que me regalaron por el nacimiento de Mauricio. Y entonces, como un faro en la niebla más densa, mi memoria se detuvo en una imagen. El broche de nuestro 25º aniversario. Era una pieza discreta, casi austera en comparación con otras. Precisamente el tipo de joya que la ostentosa Carolina habría mirado con más desdén, considerándola anticuada y sin valor. Una pequeña pieza olvidada que ahora se convertía en el centro de todos mis pensamientos. A simple vista, el broche no era deslumbrante. Era un trabajo delicado, una especie de flor abstracta hecha de un metal blanquecino, ni tan amarillo como el oro ni tan brillante como la plata, con una pequeña piedra oscura y profunda en su centro que absorbía la luz. Para cualquiera sería una bonita antigüedad. Nada más. Recuerdo el día que Julio me lo entregó. Lo había comprado en una pequeña joyería del centro, un local antiguo regentado por un anciano artesano de manos temblorosas pero increíblemente hábiles. «Este es único, Elena», me dijo Julio con un orgullo contenido. «Como tú, el joyero lo diseñó y lo hizo solo para ti. No hay otro igual en el mundo». Esas palabras, «no hay otro igual», resonaron en mi cabeza con una nueva y poderosa significancia. La singularidad era su verdadera esencia. Mi Julio era un hombre de orden y método, un carpintero que medía 2 veces antes de cortar una. Esa meticulosidad la aplicaba a todos los aspectos de su vida. Guardaba cada documento, cada garantía, cada factura importante en una vieja caja fuerte de metal que escondía en su taller. La llamaba su caja de verdades. Tras su muerte, trasladé esa caja al fondo de mi armario, junto con sus trajes y el olor a él que todavía se aferraba a la tela. Era una cápsula del tiempo de nuestra vida juntos que no me había atrevido a abrir en casi una década. Pero ahora, una intuición, una necesidad urgente y visceral me empujó hacia ella. Un recuerdo olvidado. Pugnaba por salir a la superficie, y yo sabía que la llave estaba dentro de esa caja oxidada. El chirrido de las bisagras al abrir la caja fue como un quejido del pasado. Un olor a papel viejo y a tinta seca llenó mis fosas nasales. Dentro, bajo el título de propiedad de nuestra casa y nuestro certificado de matrimonio, encontré un sobre elegante y amarillento por el tiempo. Mis dedos temblaron al abrirlo. Dentro no solo estaba el recibo original de la joyería, había algo más, algo que mi mente había archivado y olvidado. Era un certificado de autenticidad, con un sello en relieve y una caligrafía impecable. Describía la pieza con términos técnicos que apenas comprendía. Diseño exclusivo, filigrana de platino sobre base de titanio. Y las 2 palabras que me dejaron sin aliento: diamante negro central de talla única. El nombre del joyero, un tal señor Abramovich, un refugiado de la guerra, me recordó vagamente las historias de Julio sobre un artesano legendario. Pero la revelación, más impactante aún, estaba por llegar. Detrás del certificado, doblado en 4, había un documento más reciente. Unos años antes de la muerte de Julio, un amigo suyo que era tasador de antigüedades había visto el broche en mi solapa durante una cena y le había insistido en que lo valorara para el seguro. Julio, siempre práctico, le hizo caso. Allí estaba la tasación oficial. Mis ojos recorrieron las palabras hasta llegar a la cifra final. El aire volvió a escapárseme de los pulmones, pero esta vez no fue por el dolor, sino por la pura conmoción. El número era astronómico, una cantidad que excedía con creces el valor de mi casa, una suma que podría reescribir mi futuro por completo. El broche no era solo una joya, era un legado, un tesoro oculto, a plena vista. Cerré la caja con una calma que me sorprendió a mí misma. El dolor por la pérdida seguía ahí,
anidado en mi pecho, pero ahora tenía un nuevo compañero, un propósito frío y afilado como un bisturí. Carolina, en su infinita arrogancia y su desprecio por todo lo que yo representaba, había tirado a un contenedor de donaciones lo que ella creía que era un trozo de metal sin valor. No tenía la menor idea de que había desechado una fortuna. Y lo más importante, no sabía que yo tenía en mis manos la prueba irrefutable de su monumental error, el certificado, la tasación, la verdad. El tablero de juego había cambiado drásticamente. Ya no se trataba de lamentar una pérdida, se trataba de planificar una recuperación. Y la justicia, al igual que la venganza, es un plato que se sirve frío, muy frío. Poco después del incidente de las joyas, Carolina inició su siguiente ofensiva, disfrazada, como siempre, de un acto de generosidad. Su nuevo gran proyecto era remodelar mi casa. Llegó con planos y catálogos, hablando con entusiasmo sobre cómo podríamos aumentar su valor de mercado y hacerla más funcional para mí. Pero al detallar sus planes, su verdadero objetivo quedó al descubierto. Quería derribar el taller de Julio para construir una terraza para barbacoas, reemplazar mi jardín de rosas por un patio de cemento pulido y cambiar las ventanas de madera que mi esposo instaló por paneles de vidrio sin alma. No era una remodelación, era un exorcismo. Quería purgar cada átomo de la presencia de Julio, cada eco de nuestra historia. Yo asentía, sonreía dócilmente, mientras mi mano aferraba mentalmente el certificado guardado en mi armario, un secreto que era mi único escudo. La siguiente etapa de su asedio fue un ataque directo a mi autonomía. Una tarde se sentó conmigo en la sala, con una pila de folletos de residencias para ancianos. Con una voz empalagosamente dulce, me habló de las ventajas de tener cuidados profesionales y una vida social más activa. Luego, con una naturalidad escalofriante, mencionó que la venta de mi casa les proporcionaría el capital que necesitaban para un importante proyecto de Mauricio. Lo presentó como una solución perfecta para todos. Quería mi hogar, mi último refugio, y me lo pedía como si estuviera sugiriendo un cambio de cortinas. Rechacé su oferta con una cortesía helada, diciendo que aún no estaba preparada para tal cambio. La sonrisa de Carolina se tensó por una fracción de segundo, una grieta en su máscara de amabilidad. Estaba probando mis límites y mi resistencia la enfurecía. El conflicto se trasladó entonces a la arena pública. Durante un almuerzo con otros familiares, Carolina relató el episodio de la donación de mis joyas, pero, en su versión, ella era la heroína. Me describió como una anciana acumuladora, aferrada a cosas inútiles, y se pintó a sí misma como un alma caritativa que había liberado esos objetos para que tuvieran un propósito. Eran solo un montón de chucherías pasadas de moda, dijo con una risa ligera, y vi cómo algunos de mis propios parientes asentían, compadeciéndola a ella. Yo permanecí en silencio, impávida. Mauricio, a mi lado, se removió incómodo en su silla, pero no dijo una palabra. La humillación ahora era un espectáculo familiar, y mi silencio fue interpretado como la confirmación de mi senilidad. La ironía era casi insoportable. Ellos se reían de las chucherías, sin saber que una de ellas valía más que todas sus vanidades juntas. A partir de ahí, su interferencia en mi vida se volvió cotidiana y asfixiante. Eran pequeñas agresiones, diseñadas para socavar mi confianza y hacerme sentir incompetente. Un día, canceló mi suscripción al periódico, argumentando que las noticias eran demasiado deprimentes para mi edad. Otro día contrató a un servicio de limpieza que reorganizó toda mi cocina siguiendo sus gustos minimalistas, dejándome incapaz de encontrar ni una taza de té. Cada cambio no solicitado, cada objeto movido de su sitio, era un recordatorio de que ya no era la dueña de mi propio espacio. Estaba siendo sistemáticamente despojada de mi rutina, de mis decisiones, de mi vida. Soporté cada una de estas invasiones con una paciencia que no sentía, mientras en mi interior la lista de agravios crecía, alimentando la llama de mi determinación. La campaña de desprestigio de Carolina se extendió más allá de los muros de mi casa. Un día me encontré con una de sus amigas en el supermercado.
La mujer me miró con una expresión de profunda lástima. «Carolina me contó que está muy preocupada por ti», me dijo en un susurro conspirador. «Viviendo sola en esta casa tan grande. Es un gesto tan noble de su parte que esté buscando comunidades tan bonitas para ti». Comprendí en ese instante que mi nuera estaba tejiendo una narrativa a mis espaldas, presentándome como una anciana frágil y confundida que necesitaba ser tutelada por su propio bien. Me estaba aislando, destruyendo mi credibilidad para que, cuando llegara el momento de su jugada final, nadie cuestionara sus motivos. Le sonreí a la mujer y le respondí: «Carolina es increíblemente considerada». Pude sentir cómo la presión sobre Mauricio se intensificaba. Una noche, sus voces alteradas atravesaron las paredes de su casa, donde yo estaba cenando. Carolina estaba furiosa por mi negativa a considerar la mudanza. Lo escuché a él, defendiéndome con argumentos débiles, y a ella, acusándome de ser una egoísta que estaba frenando sus vidas. «Tu madre vive en un mausoleo, Mauricio, no en una casa. Está anclada en un pasado que nos perjudica a todos», gritó ella. El dolor en la voz de mi hijo era palpable. Él estaba atrapado en medio, siendo destrozado por la lealtad a su madre y el miedo a su esposa. Una parte de mí quería ceder, solo para aliviar su sufrimiento, pero sabía que rendirme ahora significaría mi aniquilación total y la de la memoria de su padre. El ataque se volvió entonces descaradamente financiero. Con la excusa de ayudarme a organizar mis finanzas, Carolina revisó mis facturas y decretó que mis gastos eran excesivos. Anunció que, a partir de ese momento, ella administraría mi pensión y me daría una asignación semanal para mis gastos personales. Me pidió mi tarjeta del banco, diciendo que la guardaría en un lugar seguro. Fue el acto de infantilización definitivo. Me convertí, de la noche a la mañana, en una niña que recibía su paga, una prisionera económica en mi propio hogar. Dejé que lo hiciera. No opuse resistencia. Cada paso que ella daba en su arrogancia, cada abuso de poder, era una pala más de tierra sobre la tumba que ella misma estaba cavando sin saberlo. Con el cumpleaños de Mauricio acercándose, Carolina organizó una fiesta, por todo lo alto, un evento para ver y ser visto. Una tarde, mientras discutía la lista de invitados frente a mí, enumerando a empresarios y clientes potenciales, se volvió hacia mí con una sonrisa afilada. «Elena, querida, para la fiesta, creo que sería mejor que te pusieras algo discreto, ¿sabes? Algo sencillo. No queremos que te sientas fuera de lugar entre tanta gente». El insulto era público y deliberado, pronunciado delante de su esposo, mi hijo. Quería mi presencia en la fiesta como un símbolo de familia unida, pero una presencia silenciosa, decorativa y, sobre todo, invisible. Un adorno que no desentonara con su decoración perfectamente estudiada. La mañana siguiente la guerra silenciosa se declaró abiertamente. Me desperté y, al mirar por la ventana, lo vi. Un cartel de «Se vende», clavado en el césped de mi jardín. Grande, rojo y descarado. Nadie me había pedido permiso. Nadie me había consultado. Llamé a Mauricio, y su voz al otro lado era un caos de disculpas y excusas, endebles. «Fue idea de Carolina, mamá, solo para tantear el mercado, para ver qué ofertas hay. No es nada definitivo». Pero lo era. Era la violación final de mi espacio y mi voluntad. Un anuncio público al mundo de que mi vida había sido expropiada. La invasión ya no era sutil, era total y absoluta. La humillación alcanzó un nuevo nivel cuando, esa misma tarde, Carolina irrumpió en mi casa con una pareja de posibles compradores. Yo estaba en el jardín, con las manos cubiertas de tierra, y ella ni siquiera se dignó a presentarme. Me ignoró por completo, paseándose por las habitaciones como si yo fuera un fantasma, un mueble más incluido en la venta. Hablaba de potencial de reforma, de espacios que se pueden abrir, describiendo con entusiasmo la aniquilación de cada rincón que yo amaba. La pareja me miraba de reojo, incómoda. La rabia que sentí fue tan fría y tan pura que por un momento me dejó sin aliento. La miré fijamente, y en mis ojos debió ver algo nuevo, algo peligroso, porque su sonrisa de vendedora flaqueó. El descaro de Carolina no conocía límites. Unos días después,
Durante una cena con un socio importante de Mauricio, ella se jactó de sus planes de expansión empresarial. Con una copa de vino en la mano y una mirada de suficiencia, anunció que habían conseguido una nueva e importante línea de crédito gracias a la liquidación de algunos activos familiares antiguos. Al decir estas palabras, sus ojos se clavaron en los míos a través de la mesa. Era una declaración de victoria, un brindis por mi derrota delante de extraños. Estaba tan embriagada de su propio éxito, tan segura de su poder, que no se daba cuenta de que cada palabra que pronunciaba era un paso más hacia el precipicio. El golpe final llegó en forma de un sobre blanco y frío, dejado sobre la mesa de mi cocina. No era una carta, era una notificación de desalojo, un documento legal, redactado por su abogado, instándome a abandonar la propiedad en un plazo de 60 días. Las razones alegadas eran una sarta de mentiras: incapacidad para el mantenimiento del inmueble y necesidad de venta por planificación financiera familiar. Y al final del documento, la firma de mi hijo, Mauricio Duarte. Una firma temblorosa, casi ilegible, como el testimonio gráfico de su voluntad rota. Este era su último movimiento, el más cruel de todos. Creían haber ganado, pero lo único que habían conseguido era darme la razón final, la justificación moral que necesitaba. El tiempo de la paciencia había terminado. Sostuve la notificación de desalojo en mis manos, sintiendo el peso del papel, frío e impersonal. Mis ojos se detuvieron en la firma temblorosa de mi hijo al final de la página. Esperé la avalancha de emociones que un acto así debería provocar: la rabia, la traición, el corazón roto. Pero no llegó nada. En su lugar, un silencio profundo y absoluto se instaló en mi alma. Era la quietud que sigue a un terremoto, cuando la tierra deja de temblar y se puede contemplar, con una claridad desoladora, la verdadera magnitud del desastre. En ese silencio, tuve una revelación. La mujer a la que intentaban desalojar, la madre paciente y la víctima silenciosa, ya no vivía aquí. En su lugar, había alguien más, una mujer que yo había olvidado que existía. Me acerqué al espejo del pasillo y me obligué a mirar mi reflejo. Vi lo que Carolina veía: el pelo cano, las arrugas como un mapa de mis años, la fragilidad de la vejez. Pero esa vez, por primera vez en mucho tiempo, miré más adentro. Encontré la mirada de la joven enfermera que no temblaba ante la muerte. Reconocí la mandíbula firme de la esposa que había luchado junto a su marido en la pobreza más dura. Sentí la columna vertebral de Elena Duarte, una estructura forjada en el fuego de la adversidad. La mujer del espejo no era una víctima a la que se le pudiera desechar. Era una superviviente, y en ese instante decidí que ya no me conformaría con sobrevivir. La decisión no nació de la ira, sino de una certeza, tranquila y solemne. No iba a suplicar por mi hogar, iba a luchar por mi vida. Mi primer acto fue pequeño, pero inmensamente simbólico. Fui a la sala de estar, y con una fuerza que no sabía que poseía, desmonté la estantería metálica que Carolina había instalado. La arrastré, pieza por pieza, hasta el patio. Luego subí al desván y encontré, cubierta por una sábana polvorienta, la vieja estantería de roble que Julio había construido. Pasé el resto de la tarde limpiándola, puliendo la madera con aceite de linaza, sintiendo su textura familiar bajo mis dedos, como si le estuviera devolviendo la vida. La coloqué en su lugar de honor y empecé a llenarla con mis libros y las fotografías de Julio. No fue un simple acto de decoración, fue un acto de guerra, una reclamación de mi soberanía. Acababa de recuperar mi primera porción de territorio. A la mañana siguiente descolgué el teléfono. Mi primera llamada no fue a Mauricio, ni a un abogado anónimo. Fue a Samuel Ortiz, un viejo y querido amigo de Julio. Había sido un abogado brillante, temido en los tribunales, y aunque ahora estaba retirado, su mente seguía siendo un arma de precisión. Fui deliberadamente vaga. «Samuel, soy Elena», le dije con una voz firme que me sorprendió a mí misma. «Necesito tu consejo. Se trata del legado de Julio y de una situación complicada. Necesito un estratega, no solo un abogado». Su voz, al otro lado, fue una bocanada de aire fresco, llena de una genuina preocupación. Acordamos vernos al día
Siguiente. El primer paso de mi plan estaba en marcha. Reclutar a mi general. Antes de mi encuentro con Samuel, volví a la caja de verdades de Julio. Saqué los documentos del broche, el certificado de autenticidad y la tasación. Me senté en la mesa de la cocina y los leí una y otra vez. No para memorizar los datos, sino para absorber su poder. Aquellos papeles no eran solo tinta sobre celulosa. Eran mi arsenal. Eran la verdad, objetiva e irrefutable. Con un cuidado casi ceremonial, los guardé en mi bolso, que ahora se sentía tan pesado como un maletín cargado de lingotes de oro. Por primera vez en meses, sentí que tenía el control. Ya no estaba reaccionando a las agresiones de Carolina. Estaba preparando mi propio contraataque. Un movimiento basado en hechos, no en súplicas. En medio de esta nueva determinación, el pensamiento de Mauricio seguía siendo una herida abierta. El dolor de su traición era una presencia física, una opresión en el pecho. Sin embargo, al trazar las líneas de Fintos Ciencios, mi estrategia, entendí que mi objetivo no podía ser su destrucción. Mi objetivo debía ser su despertar. Mi hijo era un hombre bueno, pero estaba profundamente dormido, anestesiado por el miedo al conflicto y la ambición de su esposa. Mis acciones tendrían que ser como un cubo de agua helada en su rostro, un shock lo suficientemente violento como para que abriera los ojos a la verdad de lo que había permitido. No solo luchaba por mí, luchaba por rescatar al hombre que crié, al niño que defendía. La justicia, sepultado bajo los escombros de su propio matrimonio. Mi comportamiento externo cambió. Cuando Carolina llamó, con una voz falsamente preocupada, para preguntar si había recibido los papeles, mi respuesta la descolocó por completo. Sí, querida, lo he recibido. Gracias. Ya hablaremos, le dije con una calma casi alegre. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Ella esperaba lágrimas, histeria, súplicas. En su lugar, encontró una serenidad impenetrable que no supo cómo interpretar. Dejarla en la incertidumbre, permitir que su propia mente fabricara escenarios, se convirtió en mi nueva táctica. El factor sorpresa era mi mejor arma, y no pensaba desperdiciarlo. Había decidido dejar de jugar su juego de manipulación emocional. Ahora, las reglas las ponía yo. La noche antes de mi reunión con Samuel, una extraña paz se apoderó de mí. El miedo que me había paralizado durante tanto tiempo se había disuelto, reemplazado por una determinación de acero. Ya no era una hoja llevada por el viento de las circunstancias. Era la capitana de mi propio barco, trazando un nuevo rumbo hacia la justicia. Miré mi casa, la estantería de Julio, el jardín que sus manos plantaron, y sentí su fuerza fluyendo hacia mí. Esto no era solo una propiedad, era el santuario de nuestra vida, nuestro legado, y yo lo defendería hasta el final. Carolina creía haber acorralado a una frágil anciana. Estaba a punto de descubrir que le había declarado la guerra a una reina que no piensa entregar su castillo. Mi encuentro con Samuel Ortiz fue como llegar a un puerto seguro después de una tormenta devastadora. En el despacho de su casa, rodeados de libros de leyes y recuerdos de una vida de batallas ganadas, le conté toda la historia. Él escuchó sin interrumpir, sus ojos agudos fijos en mí, su expresión endureciéndose con cada detalle que yo revelaba, desde las joyas donadas hasta la humillación final de la notificación de desalojo. Cuando terminé, saqué de mi bolso el sobre con el certificado y la tasación del broche y se lo entregué. Se puso sus gafas de lectura, examinó los documentos en silencio durante un largo minuto y luego dejó escapar un silbido bajo y lleno de asombro. «Elena, querida mía», dijo, con un brillo de estratega en los ojos. «Esto no es una prueba contundente. Esto es un cañón, y vamos a apuntarlo muy bien». El primer paso de Samuel fue una obra de arte de la sutileza legal. Redactó una carta oficial dirigida a la organización de caridad. El tono no era de amenaza, sino de preocupación. En la misiva, explicaba cortésmente que una joya de incalculable valor sentimental y monetario había sido donada por error por un miembro de la familia que desconocía por completo su procedencia e importancia. Solicitaba formalmente que detuvieran la venta o procesamiento de cualquier lote de joyería donado recientemente hasta que la pieza en cuestión
pudiera ser identificada y recuperada por su legítima dueña. Al enmarcarlo como un lamentable error y no como un acto malicioso, Samuel me posicionaba como una víctima digna de compasión y ayuda, haciendo casi imposible que la organización se negara a cooperar. La carta fue enviada, sellada y certificada, como la primera salva de una batalla silenciosa. Tal como esperábamos, la reacción no se hizo esperar. Unos días después, recibí una llamada de Carolina. Su voz, normalmente tan controlada, tenía un filo de pánico e irritación. «Elena, ¿se puede saber qué es esto? Me han llamado de la beneficencia. Están preguntando por una pieza de alto valor. ¿Les has llamado tú? ¿Qué pretendes? ¿Avergonzarme?» Era música para mis oídos. Estaba completamente a ciegas, asumiendo que yo estaba montando un escándalo por un sentimentalismo absurdo. Fingí la mayor de las confusiones. Cielo, ¿una pieza de alto valor? No tengo ni idea de qué puede ser. ¿Qué cosa más extraña? Quizás se han equivocado. Podía sentir su frustración a través del teléfono. Por primera vez en nuestra relación, yo tenía una información que ella no poseía. El control había cambiado de manos. Nuestra visita a las oficinas de la organización benéfica fue el siguiente paso. Acompañada por Samuel, fui recibida por la directora, una mujer seria pero razonable. En la privacidad de su despacho, describimos el broche sin dar detalles de su valor, solo de su apariencia única. Tras revisar sus registros, la directora nos informó, con semblante preocupado, que el lote de bisutería variada, donde se encontraban mis piezas, ya había sido vendido a un conocido anticuario de la ciudad. Se disculpó profusamente y, a instancias de Samuel, nos proporcionó el nombre y la dirección del comprador. Samuel le explicó con calma que, legalmente, el anticuario estaba ahora en posesión de un bien obtenido de forma ilícita, ya que la donación se había hecho sin el consentimiento de la propietaria. Teníamos un rastro. La recuperación era ahora cuestión de tiempo. Me encantaría saber si alguna vez te pasó algo parecido. Mientras tanto, la presión de Carolina por la venta de la casa se volvía casi desesperada. El agente inmobiliario, sin duda acosado por ella, me llamaba a diario para programar visitas de posibles compradores. Siguiendo el consejo de Samuel, me convertí en un muro de amabilidad frustrante. ¡Oh, qué pena! Ese día me es imposible. Justo a esa hora tengo una cita médica que no puedo cancelar. Cada excusa era un pequeño acto de sabotaje. Sabía que cada llamada que el agente le hacía a ella para comunicarle mi falta de cooperación la enfurecía más y más. Su plan, que dependía de mi sumisión y de una venta rápida, se estaba atascando. Yo, la anciana dócil, me había convertido en una piedra en su zapato, una piedra que no pensaba moverse. Fue entonces cuando Samuel lanzó su segundo ataque directo. Contactó él mismo al agente inmobiliario, se presentó formalmente como mi representante legal y le comunicó que yo, Elena Duarte, única y legítima propietaria del inmueble, no había dado mi consentimiento para la venta. Le informó de que el cartel en mi jardín había sido instalado ilegalmente y constituía una violación de mi propiedad privada. La conversación fue seguida por una carta certificada con un cese y desista que exigía la retirada inmediata del cartel y la cancelación de cualquier anuncio. La carta terminaba con la advertencia de que cualquier intento de acceder a mi propiedad sería respondido con acciones legales. La guerra de guerrillas había terminado. Acababa de lanzar un ataque frontal. El efecto fue inmediato. A la mañana siguiente, el cartel de «Se vende» había desaparecido de mi jardín. El anuncio de la casa en Internet fue eliminado. Y, como era de esperar, recibí una llamada de mi hijo. Mauricio sonaba desesperado. «¡Mamá! ¿Qué has hecho? Carolina está que echa humo. ¿Has contratado a un abogado en mi contra?» Mantuve la calma, mi voz firme como el roble. «Mauricio, cariño, solo estoy protegiendo mi hogar, el que tu padre y yo construimos para ti. Si queréis hablar, hablemos como una familia, pero no mientras intentáis vender mi casa a mis espaldas». Le había obligado a confrontar la realidad de sus acciones. El pánico en su voz me indicó que su mundo, tan cuidadosamente gestionado por Carolina, empezaba a desmoronarse.
Mientras ellos lidian con el caos que yo había provocado, Samuel se encargó del último cabo suelto. Visitó al anticuario. El hombre, un comerciante respetado y con un gran conocimiento, se mostró escéptico al principio. Pero su actitud cambió por completo cuando Samuel le mostró una copia del certificado de autenticidad y el nombre Abramovich, asociado al diseño. El anticuario palideció ligeramente. Confirmó que había comprado el lote y que, de hecho, había separado ese broche en particular porque su instinto le decía que era una pieza especial. Accedió de inmediato a custodiar la joya y a cooperar plenamente, ofreciéndose a firmar una declaración jurada sobre cómo y a quién se la había comprado. Que a la cañón ya estaba cargado. Teníamos el arma, la munición y ahora un testigo clave. La confrontación era inevitable. Mauricio me llamó para pedirme una reunión urgente. Vinieron a mi casa esa misma noche. El rostro de Carolina era una máscara de furia, apenas contenida. El de mi hijo, un poema de miseria y conflicto. Ella tomó la palabra, como siempre, acusándome de comportamiento irracional y de buscar problemas donde no los hay. ¿Qué pretendes conseguir con todo esto, Elena? Me espetó, su voz goteando un desprecio que ya no se molestaba en ocultar. Cancelar la venta, meter abogados. Has perdido el juicio. Yo me mantuve en silencio, sentada en mi sofá, junto a la estantería de Julio, dejando que se desahogara, que pusiera sobre la mesa toda su arrogancia, su codicia, su desprecio. Cada palabra que pronunciaba era un clavo más en su propio ataúd. Cuando su torrente de acusaciones finalmente se agotó, la miré con una calma que la desarmó. La fiesta de cumpleaños de Mauricio es en 2 semanas, ¿verdad? Pregunté con una voz suave. Me parece una ocasión maravillosa para resolver todo esto de una vez por todas, delante de vuestros amigos, de la familia, para que no haya más malentendidos. Mi propuesta la tomó por sorpresa. Pude ver cómo su mente calculadora procesaba la idea. Una humillación pública para mí. Una oportunidad para demostrarle a todos que yo era una anciana desagradecida y senil. Una sonrisa de suficiencia se dibujó en sus labios. «Perfecto», sentenció. «Arreglemos esto en la fiesta». Acababa de morder el anzuelo. El escenario para mi acto final estaba listo, y la protagonista sería ella. Llegué a la fiesta como una sombra del pasado que se negaban a reconocer. La casa de mi hijo brillaba con una opulencia fría y ajena, llena de rostros desconocidos que reían con un sonido metálico y vacío. Carolina era el sol de este universo artificial, flotando entre los invitados con un vestido deslumbrante y una sonrisa que nunca abandonaba su rostro. Mauricio a su lado parecía un actor en una obra que no entendía, su sonrisa tensa, sus ojos buscando una salida que no existía. Yo, por mi parte, había elegido un vestido sencillo, de un azul oscuro como el cielo nocturno, y mi solapa estaba deliberadamente vacía, esperando. Me moví entre la gente sin prisa, una presencia tranquila e invisible, encontrando un lugar desde donde pudiera observar todo. Mi calma era mi mejor arma. El aire vibraba con una tensión que, por el momento, solo yo podía sentir. El momento culminante llegó cuando Carolina hizo sonar una copa con una cucharilla, pidiendo la atención de todos. Su voz se proyectó, clara y segura, para iniciar un discurso en honor a su maravilloso esposo. Habló del futuro, de construir un nuevo legado para la familia Duarte, de la importancia de soltar el lastre del pasado para poder avanzar. Cada una de sus palabras era una daga elegantemente lanzada en mi dirección. Mencionó la necesidad de tomar decisiones difíciles por el bien de todos y de hacer espacio, limpiando lo viejo para dar la bienvenida a lo nuevo. Estaba tan ebria de su propio poder, tan segura de su victoria inminente, que no se dio cuenta de que ella misma estaba construyendo, palabra por palabra, el escenario para su propia ejecución pública. Justo cuando levantaba su copa para el brindis final, di un paso al frente. Mi voz no fue un grito, pero fue lo suficientemente firme y clara para cortar la atmósfera festiva como un cuchillo. Carolina, tus palabras sobre el legado y la importancia del pasado son verdaderamente inspiradoras, comencé, y un murmullo de sorpresa recorrió la sala.
Y ya que nos has reunido a todos, familia y amigos, me gustaría aprovechar para darte las gracias. La confusión en su rostro fue un espectáculo digno de verse. Mauricio me miró, sus ojos dilatados por el pánico. El foco de atención, que tanto le gustaba a ella, era ahora irrevocablemente mío. El silencio expectante de los invitados era mi nuevo cómplice. Continué, mi voz impregnada de una sinceridad que hacía cada palabra más letal. Como algunos ya sabéis, Carolina tuvo un gesto de inmensa generosidad conmigo recientemente. Donó mis joyas a la caridad, al considerar que una mujer de mi edad ya no las necesitaba. Hice una pausa, dejando que la información se asentara. Ella creía, en su buen juicio, que eran solo chucherías, baratijas sin valor, un acto verdaderamente desinteresado. La miré directamente y vi la primera grieta en su compostura. La incertidumbre comenzó a reemplazar a la arrogancia. Sin embargo, Carolina, en tu evaluación hubo un pequeño, pero significativo, error. Ella había caído en la trampa, y las fauces comenzaban a cerrarse, y como si fuera una escena perfectamente coreografiada, en ese preciso instante, la puerta principal se abrió. Samuel Ortiz entró, seguido a corta distancia por la directora de la Fundación Benéfica, y un caballero elegantemente vestido que yo no conocía, pero que irradiaba autoridad. Su entrada silenciosa y solemne transformó la fiesta en un tribunal. Los presenté uno por uno, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Les presento al señor Samuel Ortiz, mi abogado, a la señora Gámez, directora de la Fundación Manos Amigas, y al señor Beltrán, uno de los más reputados anticuarios del país. El ambiente se congeló. El rostro de Carolina perdió todo su color. Mauricio parecía a punto de desmayarse. Esto ya no era un drama familiar. Era un acto público con testigos y expertos. El señor Beltrán, el anticuario, avanzó con una pequeña caja de madera pulida en sus manos. Con un gesto deliberado, la abrió. Dentro, sobre un lecho de terciopelo negro, descansaba mi broche, brillando bajo las luces de la sala. Le pedí al señor Beltrán que, como experto, describiera la pieza para los presentes. Con una voz profesional y didáctica, comenzó su descripción. Lo que tenemos aquí es una pieza única del maestro joyero Abramovich, circa 1950. Está elaborada en 1906, platino y titanio, y su pieza central es un diamante negro, de una pureza y un tamaño extraordinariamente raros. Un jadeo colectivo recorrió la habitación. La palabra diamante quedó suspendida en el aire, cargada de electricidad. El mundo de Carolina se estaba desmoronando en tiempo real. Me giré hacia ella, mi voz ahora con un filo de acero. Tú lo llamaste chuchería, Carolina, una baratija pasada de moda. Luego me dirigí de nuevo a la audiencia. El señor Beltrán, aquí presente, estaba dispuesto a comprar esta chuchería por una suma que superaba el valor de un coche de lujo. Sin embargo, su valor real, según una tasación oficial que mi esposo Julio encargó hace años, es de... Hice una pausa dramática, saboreando el momento. 750.000 euros. El silencio que siguió fue tan absoluto, tan pesado, que se podía sentir físicamente. Carolina se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe. El sonido de su mundo rompiéndose fue ensordecedor. Clavé mis ojos en los suyos, ahora desorbitados por el horror. Donaste mi historia, intentaste vender mi casa y me declaraste mentalmente incompetente. Todo por tu ambición desmedida. Quisiste borrarme del mapa, pero lo único que has conseguido es que todos vean quién eres en realidad. Luego mi mirada se posó en mi hijo y mi voz se quebró por un dolor genuino. Y tú, Mauricio, tú lo consentiste. Viste cómo me humillaba, cómo se deshacía de la memoria de tu padre, y te quedaste de brazos cruzados. Tu firma, hijo mío, está en mi orden de desalojo. La vergüenza que lo consumió en ese instante fue un espectáculo terrible y necesario. Para rematar la escena, la directora de la fundación dio un paso al frente. Su voz fue clara y oficial. La fundación ha abierto una investigación sobre esta donación fraudulenta. Además, hemos sido notificados por el abogado de la señora Duarte de que se interpondrá una demanda formal
por apropiación indebida y estafa. Las palabras demanda, fraude, apropiación, indebida resonaron en la sala como martillazos. Los amigos y socios de Carolina, la gente a la que tanto había querido impresionar, la miraban ahora con una mezcla de desprecio y fascinación morbosa. Su reputación, construida con tanto esfuerzo, acababa de ser reducida a cenizas ante sus propios ojos. Con toda la calma del mundo, tomé la caja con el broche de las manos del señor Beltrán. No necesitaba decir nada más. Mi obra estaba completa. Dirigí una última mirada a las ruinas de mi familia, a mi hijo, con el rostro hundido entre las manos, y a Carolina, petrificada en el centro de su propia humillación. Luego, con Samuel a mi lado, me di la vuelta y abandoné la fiesta, dejando tras de mí un silencio más elocuente que cualquier grito. Salí al aire fresco de la noche, sintiendo el peso del broche en mi mano, el peso de mi pasado recuperado. Ya no era una víctima. Era la artífice de mi propia y silenciosa justicia. Las réplicas del terremoto que provoqué en aquella fiesta se extendieron con una rapidez devastadora, especialmente para Carolina. Su círculo social, construido sobre la frágil base de las apariencias, se desmoronó en cuestión de horas. Los invitados se marcharon en un éxodo silencioso y abochornado, y al día siguiente, el escándalo era la comidilla de toda la ciudad. Sus amigas dejaron de contestar a sus llamadas. Los socios de Mauricio empezaron a cancelar reuniones. Ella, que había basado toda su identidad en el estatus y la admiración ajena, lo perdió todo en una sola noche. La amenaza de acciones legales por mi parte y por parte de la fundación la obligó a cambiar sus vestidos de alta costura por trajes de abogada. La cazadora, de repente, se había convertido en la presa, acorralada por su propia codicia. Mauricio vino a verme al día siguiente. No era mi hijo, el arquitecto exitoso. Era un hombre roto, un náufrago. La venda no se le había caído de los ojos, se la habían arrancado a jirones. Me contó que había confrontado a Carolina esa misma noche, y por primera vez había sido inmune a sus lágrimas de cocodrilo y a sus manipulaciones. Vio la fría y calculadora ambición que se escondía detrás de la fachada de esposa perfecta. La pelea, me dijo, había sido catártica y terrible. Había comprendido que para ella, él y su madre, no eran una familia, sino peldaños en su escalera social. Su dolor era doble, el dolor por haberme fallado y el dolor de reconocer que había vivido una mentira. En cuanto a mí, sentí una ligereza que no había experimentado desde la muerte de Julio. Con el asesoramiento de Samuel y la cooperación del anticuario, tomé una decisión. Vendí el broche. No por necesidad, sino por elección. Había cumplido su misión como instrumento de justicia, y ahora se convertiría en la llave de mi libertad. De todas mis joyas recuperadas, solo conservé una. Un pequeño guardapelo de plata con una foto de Julio en su interior. El resto fue vendido. El dinero no era un trofeo, sino una herramienta para construir un futuro en el que yo, y solo yo, dictaría las condiciones. Un futuro de paz, de independencia y, sobre todo, de dignidad. Tomé otra decisión radical. Vendí la casa. Ya no era una rendición ante los planes de Carolina, sino un acto de liberación personal. Aquellas paredes guardaban demasiados recuerdos, y algunos de ellos se habían vuelto dolorosos. Con una parte del dinero del broche, compré un apartamento luminoso y moderno en una zona tranquila de la ciudad, con un gran balcón que prometía ser el hogar de un nuevo jardín. El simple acto de elegir mis propios muebles, de pintar las paredes con mis colores favoritos, de crear un espacio que era un reflejo de mí y no del pasado, fue increíblemente sanador. No solo estaba construyendo un nuevo hogar, me estaba reconstruyendo a mí misma, pieza por pieza. Como era de esperar, el matrimonio de Mauricio y Carolina no sobrevivió al cataclismo. La humillación pública fue una herida demasiado profunda para el orgullo de ella, y la recién descubierta lucidez de él hizo imposible que siguiera siendo su cómplice silencioso. Se separaron. Mauricio, por iniciativa propia, comenzó a ir a terapia, en un intento de comprender cómo había permitido que su voluntad fuera tan completamente anulada. Su lujosa casa, el símbolo de su éxito,
se convirtió en un campo de batalla para abogados y tasadores, un frío monumento a una ambición que lo había destruido todo. La caída fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Mi reconciliación con Mauricio fue un proceso lento, tejido con la paciencia y el silencio. No se limitó a pedir perdón una vez, se dedicó a ganárselo día a día. Empezó a visitarme en mi nuevo apartamento, al principio con timidez, luego con una necesidad genuina de reconectar. Hablamos como no lo habíamos hecho en años, con una honestidad brutal y sanadora. Vi resurgir en él al niño que yo había criado, al joven de corazón noble que se había perdido en el camino. Le perdoné, no con grandes discursos ni gestos dramáticos, sino una tarde, en mi balcón, ofreciéndole una taza de café. En ese simple acto, ambos entendimos que habíamos encontrado el camino de vuelta a casa. Sin embargo, mi perdón no fue incondicional. Le dejé claro a Mauricio que, aunque mi amor por él era inalterable, nuestra relación debía reconstruirse sobre cimientos completamente nuevos, los del respeto mutuo y la honestidad absoluta. Nunca más permitiría que mi voz fuera silenciada. En cuanto a Carolina, fui igualmente clara. No podría haber reconciliación ni perdón por mi parte hasta que ella asumiera la plena responsabilidad de sus actos, no solo ante la ley, sino ante su propia conciencia. La puerta de mi vida no estaba cerrada con llave para siempre, pero el peaje para entrar era un arrepentimiento genuino que, hasta el día de hoy, dudo que sea capaz de sentir. Mi vida ahora es más sencilla, pero infinitamente más rica. Mis días transcurren entre el cuidado de mis nuevas plantas, las reuniones de un club de lectura al que me he apuntado y pequeños viajes a pueblos cercanos que siempre quise conocer. He dejado de ser la viuda de Duarte, la madre de Mauricio o la carga de Carolina. Vuelvo a ser simplemente Elena. Tengo mis propias amigas, mis propios intereses, mi propia vida. He aprendido la lección más importante de todas. La dignidad no es algo que te dan o te quitan. Es la fortaleza interior que construyes y que nadie puede derrumbar si tú no se lo permites. Mi independencia es, ahora, mi joya más preciada. Mauricio sigue en terapia y está reconstruyendo su carrera sobre una base más ética y personal. Tras un divorcio amargo y costoso, Carolina se mudó a otra ciudad, en busca de un nuevo escenario donde reinventarse, lejos del eco de su escándalo. A veces me llegan noticias suyas, como un eco lejano de una tormenta que ya ha pasado. Nuestra familia, antes un tenso triángulo de resentimientos, es ahora una línea recta y serena entre una madre y un hijo que están aprendiendo a quererse de nuevo, de una forma más madura y verdadera. La justicia silenciosa no solo me devolvió lo que era mío, nos devolvió a nosotros. Esta historia me enseñó una lección profunda sobre el verdadero significado del valor. Durante años creí que el valor residía en el brillo del oro y en la dureza de las piedras que Julio me había regalado. Eran la prueba tangible de una vida de trabajo. Pero la prueba más dura de mi vida me enseñó que las joyas más preciosas son invisibles. El valor real no estaba en el platino o en el diamante negro del broche, sino en el amor, el sacrificio y las décadas de esfuerzo que esa pieza simbolizaba. Carolina solo fue capaz de ver un precio de mercado, y al hacerlo, reveló su propia y absoluta pobreza espiritual. Acumulamos objetos durante toda nuestra vida, pero lo que de verdad nos define, nuestra integridad, nuestros recuerdos, nuestra dignidad, no puede ser comprado, vendido, ni donado. Solo puede ser honrado. En el corazón de todo este dolor, he descubierto que la gratitud es el cimiento sobre el que se construyen las familias de verdad. Mi hijo y su esposa edificaron su vida de lujo sobre una base de sacrificios que primero decidieron ignorar y luego activamente despreciar. La gratitud es el hilo de oro que cose las generaciones. Es el humilde reconocimiento de que nuestro presente es el resultado del sudor y los sueños de quienes vinieron antes. Sin ese reconocimiento la familia se desintegra, convirtiéndose en una mera colección de individuos que persiguen sus propios intereses. Olvidar tus raíces, despreciar el suelo del que brotaste, no es un simple descuido. Es una profunda quiebra moral de la que es muy difícil recuperarse.
La sociedad, al igual que mi nuera, a menudo comete el error de ver a las personas mayores como reliquias, como seres frágiles a los que hay que gestionar o apartar. Nos ven como un eco de un pasado que ya no importa. Olvidan que nuestras arrugas son las cicatrices de batallas que hemos ganado, que nuestro silencio a menudo es un pozo de sabiduría, no un vacío. Olvidan que hemos amado con una pasión que ellos apenas empiezan a descubrir y que hemos sobrevivido a pérdidas que los destrozarían. Mi historia es un recordatorio para todos aquellos que subestiman la calma de la vejez. La dignidad no tiene fecha de caducidad, y no hay nada más peligroso que acorralar a una mujer que ya no tiene nada que perder. Durante demasiado tiempo, permití que mi valor fuera definido por mis roles. Primero fui la esposa de Julio, luego la madre de Mauricio. Cuando esos roles se vieron amenazados, sentí que mi identidad se desvanecía. La mayor ironía de todas es que fue el acto más cruel de Carolina el que me obligó a encontrar mi propio valor, un valor intrínseco que no dependiera de nadie más. Tuve que aprender a ser mi propia defensora. La verdadera independencia no es solo tener tu propio dinero o tu propia casa, es una fortaleza espiritual. Es saber, en lo más profundo de tu ser, que estás completa por ti misma, que tu valía no depende del aplauso o la aprobación de los demás, ni siquiera de tus propios hijos. También he aprendido que la justicia no siempre llega como un trueno. A veces es más como la marea, que sube lenta, silenciosa e imparable. No se trata de venganza, que es un fuego que te consume a ti tanto como a tu enemigo. Se trata de reequilibrar la balanza, de permitir que la verdad, por muy enterrada que esté, encuentre su camino hacia la luz. Mi plan nunca fue destruir a Carolina, sino revelarla. Quería que el mundo la viera como yo la veía. Al final, ella misma fue la arquitecta de su propia caída, cegada por una verdad que se negó a ver. La justicia más elegante es aquella que permite que el propio carácter de una persona sea su juez, su jurado y su verdugo. Así que os dejo con esta reflexión final. La moraleja de mi larga y a veces dolorosa vida. Construid vuestras vidas sobre la roca firme del respeto y la gratitud. Honrad las historias y los sacrificios de aquellos que os abrieron el camino. Y nunca, jamás, confundáis la edad con la debilidad o el silencio con la sumisión, porque cada uno de nosotros lleva dentro un universo de experiencias, y en algunas de esas historias se esconden tesoros que ni la mente más ambiciosa podría imaginar. El verdadero valor de una persona no reside en lo que tiene, sino en la dignidad con la que defiende lo que es. Una lección que algunos, por desgracia, solo aprenden de la forma más dura. Si mi historia te ha conmovido o te ha recordado la importancia de la gratitud, suscríbete y acompáñame. Hay muchas más voces que merecen ser escuchadas.